El tema de hoy es, soy psicólogo y ahora, ¿qué hago? Cuando empecé a hablar sobre este tema, a meditar sobre este tema y a ver en mi contexto de vida lo que significa esta interrogante, me senté a ver lo que es la psicología en mi entorno, en mi país. En este caso, tenemos que irnos al contexto de la historia y la psicología en nuestro país es algo, miren, yo cuando empecé a investigar el tema, me sorprendí porque encontré mucha información que no dominaba, no conocía. Y en nuestro país se está hablando de psicología desde el año 1860 y tanto, 66, hasta el 1923, por ahí más o menos, que se hizo el primer ensayo. Y algo que se hablaba, que creo que aún existe entre nosotros, y es que cuando se explicaba el concepto de psicología, se decía el dominicano es un ser único, es un ser que habla con filosofía, es un ser que expresa aún lo que no sabe, como que sabe. Yo dije, vaya, parece que el dominicano no ha cambiado porque si algo tenemos nosotros es que hablamos de todo, sabemos de todo y nos convertimos en filósofos. Y hay un corto texto que subrayé, quiero compartirlo con ustedes, y dice, el dominicano es mucho más complejo que su apariencia. Su pensar es filosófico, teorético. Y dije, wow, eso es cierto. Usted habla con un dominicano de política y va a sacar una teoría de conspiración, va a sacar una teoría de cualquier cosa de una forma increíble. El dominicano habla de todo. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero nosotros los dominicanos entendemos a hablar de todo, a conocer de todo. Y hablamos con propiedad y somos sumamente teóricos. Dice también que sostenemos doctrinas y opiniones tan radicales que hacemos que la persona que nos está escuchando, aún con cierto recelo, pueda dudar de lo que pensaba antes de escucharnos, porque somos tan brillantes que tenemos esa cualidad. Y el análisis, el estudio, sigue diciendo, pero si se trata de actuar, es preferentemente positivista y pragmatista. Es decir, el dominicano es una persona que echa para adelante, es una persona que busca lo suyo, es una persona que, como decimos en un buen dominicano, aplatana el problema y dice, vamos para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a buscar la solución. Dice también que salta de la metafísica al pragmatismo con soltura y que le permite no posar en el largo camino intermedio que es la ciencia. Es decir, el dominicano no es de poses, es una persona de acción, una persona que le busca solucionar las cosas. ¿Y por qué me fui al contexto histórico? Me fui al contexto histórico para saber a lo que yo y tú, como profesional de la conducta, nos vamos a enfrentar. O sea, nos vamos a enfrentar a gente que piensa así. Nos vamos a enfrentar a personas que tienen ese concepto de la vida. Gente pragmática, gente que es positivista, pero a la vez gente que es muy filosófica y muy teórica. Y cuando tú vas a hablar de ellos, con ellos, perdón, sobre un tema, ellos ya lo saben. Para nadie es un secreto que decir, hay que ir al psicólogo, mucha gente aún dice, ¿y para qué? Si lo que él me va a decir ya yo lo sé. Mucha gente se le dice, vamos al psicólogo y dicen, ¿para qué? Yo no estoy loco. Y la gente aún no sabe, no tiene conciencia de qué es un psicólogo y para qué existen los psicólogos. Y cuando tenemos todo ese universo en nuestra cabeza,
podemos entonces saber a qué tú y yo nos vamos a enfrentar cuando terminemos la carrera. Mucha gente puede pensar, bueno, terminé la carrera y mañana voy a ejercer la carrera y voy a empezar a recibir 10, 15, 20, 45 personas al mes, voy a cobrar 5,000 pesos por consulta, esos son 5 por 4, 20, wow, me voy a ganar 200,000 pesos al mes, simplemente siendo psicólogo. Déjame decirte que es muy probable que no sea así. Y aquí yo tengo unas preguntas que quiero compartir contigo esta noche, y una de ellas es, ¿qué implica estudiar psicología hoy? La siguiente pregunta es, ¿por qué elegir esta carrera de psicología? Digo, bueno, si esta pregunta me lo hubieran hecho en el primer cuatrimestre, quizás pueda ser que hubiera optado por otra rama de la psicología, quizás la industrial, quizás la educativa, pero esa pregunta se la debe hacer la gente, o las personas, mejor dicho, cuando van a iniciar esta carrera y saber primero sus posibilidades, su alcance, su círculo, con qué cuentan, porque es una carrera que es importante, pero que también demanda de muchos issues, de muchas variantes, de muchos indicadores que nos pueden hacer pasar una mala jugada. Y por último, ¿qué campos laborales tiene la psicología en nuestro país? Y aquí hay 8 puntos en los que quiero compartir con ustedes esta noche sobre el tema de la psicología hoy. Número 1, el psicólogo debe saber escuchar a las personas. Si usted se aburre cuando alguien le empieza a decir su problema, hablar minutos, horas, días de lo mismo, de sus problemas, a quejarse, es muy probable que no sea para usted la psicología, por lo menos la clínica y la educativa. Número 2, te apasiona leer y conocer. Si el psicólogo no le gusta leer y no le gusta conocer, investigar, se va a quedar pequeño, atrofiado profesionalmente y no va a alcanzar ese nivel competitivo que los demás psicólogos van a tener. Es decir, el psicólogo que no está actualizado, que no investiga, que no busca, que no vive zafaconeando, como la gente dice, cuáles son las nuevas técnicas, cuáles son los nuevos procedimientos, qué ensayo hizo tal universidad, tal profesor que tiene un PH en psicología sobre la mente, qué se está buscando. Si tú no eres de ese grupo, tienes que pensar en qué rama de psicología vas a, a tener o qué incidencia en la psicología vas a tener. Tienes buena capacidad para ser analítico, de análisis. Eso es importante. El psicólogo tiene que saber ver a una persona, estudiar a la persona y con simplemente escuchar a la persona, ver a la persona comer, por decir algo, puede encontrar mucha información de la persona. Hay psicólogos que solamente con escucharte, con verte comer, cómo tú te comportas en un mall, ya saben muchas cosas de ti, tu personalidad, cómo piensas, qué tipo de persona eres. Que esto sea una variante sine qua non para tú ser un buen psicólogo, creo que no. Creo que es algo que se construye, creo que es algo que se educa, creo que es algo que se investiga, se aprende, pero es bueno que el psicólogo tenga una capacidad de análisis. También está el tema de que el psicólogo debe ser una persona asertiva, una persona eh, que sea objetiva y, bueno, que es una persona asertiva. Déjame ponerlo bien, bien dominicano. Una persona asertiva
es una persona que permite que el otro sea como quiere ser. Es decir, alguien que no te va a, a cortar tus emociones, tus expresiones. Es alguien que va eh, a observar tus derechos. Es alguien que va de forma sencilla, eh, sin forma de agredirte, a saber de No te ti. juzgará. ¿No me escuchan? Ah, Sí, no, se no. escucha. ¿Alguien Tiene puede? que ser tu internet, corazón. No, yo estaba diciendo, o sea, colaborando con él, o sea, que una persona que no te juzgará. Buena. Warren está. Parece que él sacó a nuestro compañero expositor. Bueno, pues en lo que llega. No, yo estoy aquí, estoy aquí. Okay. No me he ido. No se asusten. Ok. Entonces, les decía que esa persona asertiva, y damos un ejemplo sobre el mismo, es una persona que si llega un cliente a nuestro consultorio que tiene problemas con la agresividad y esa persona está en un ciclo social que representa una burbuja social de ética y moral muy importante y no quiere que la gente sepa que eres una persona que explota, que maltrata verbalmente a su familia. Entonces, el psicólogo debe ser una persona que, aunque conozca el caso, no se emocionalmente no se altere, sino que puede entender que es una persona que tiene un problema. También el psicólogo tiene que ser una persona que pueda hacer química con la gente, para ponerlo más sencillo. El psicólogo debe tener buena sangre para no es que sea una persona que todo el tiempo esté sonriendo y tenga los dientes afuera, una persona que tenga la sonrisa de 100 a 100, pero es una persona que tenga buena sangre y pueda de manera fácil ser amigable, ser cortés. También es una persona que puede interactuar con las demás, alguien de mente abierta, y este punto quiero ponerlo bien claro, porque la mayoría de los estudiantes de la UNED tenemos una formación conservadora, muy conservadora, extremadamente conservadora, y es posible que nos toque trabajar con personas que no tengan ese tipo de pensamiento y que tengan una mente muy abierta, muy retorcida para nosotros, pero para ellos es algo normal. Y si el psicólogo no tiene esa capacidad de desdoblar lo que esa persona practica como su creencia de fe o religión, va a tener problemas y es posible que lo que pueda dar como resultado a ese cliente no sea lo correcto porque está emocionalmente ligado, ya tiene un prejuicio con la persona. Y número 8, el psicólogo tiene que ayudar a los demás. Para mí son algunos de los puntos que son importantes conocer al momento de estudiar psicología hoy. Si tú no estás en ese grupo, si te falta algún tipo de esas cualidades, es el tiempo para empezar a profundizar en ellas, a buscarlas. Porque para tener éxito como psicólogo, debemos tener ese tipo de herramientas, para ponerlo así. ¿Cuáles son los campos laborales en los que nosotros como psicólogos clínicos podemos
en embarcarnos. Es decir, qué tipo de especialidad o maestría tú puedes tener, puedes estudiar y puedes incursionar. Está la psicología de organización, como muchos le conocen, y esta, para hacerlo bien sencillo, es la que vemos cuando tú vas a una empresa con los recursos humanos, donde te hacen los exámenes para tú entrar a la empresa, que te dan el examen del domino, el test del domino, el test de actitud, y tú entonces lo llenas y te van evaluando. También se usa mucho para el marketing, para investigación, y en este caso se busca mucho analizar los comportamientos de los consumidores, de los clientes. Es decir, tú puedes ser una persona que analice el mercado del consumidor. Por ejemplo, si tú estás en una empresa de contabilidad trabajando ahora mismo y tú estás estudiando clínica o estás estudiando, vamos a decir, industrial, tú puedes hacer una maestría o una especialidad en la parte de organización, donde vas a tener las capacidades para poder interpretar y conocer cuáles son los comportamientos de los consumidores, cómo tú puedes clasificar a los tipos de clientes según su personalidad, según sus atractivos. Fíjense, no sé cuántos se han dado cuenta que en Facebook, por ejemplo, si tú ves un tipo de noticias, siempre te van a caer a ti esos tipos de noticias. Y eso es porque la herramienta, el algoritmo que tiene esa plataforma, estudia lo que tú ves. Y si tú ves, por ejemplo, mucha música urbana, siempre te van a presentar en primer plano artistas urbanos, consumos de los urbanos, ropa de los urbanos. Si tú eres alguien que está buscando, por ejemplo, deportes, igual, tú vas a ver mucha información de deportistas, páginas, etcétera. Es decir, este tipo de psicología se encarga de esa parte. La número 2 es la de educativa, y esa parte muchos la conocemos, y quizá mucha gente no lo sabe, pero la educativa es una de las, vamos a decir, es una de las áreas, para ponerlo así, de la psicología que más dinero deja. ¿Por qué? Porque usted está trabajando con niños en este caso, básicamente, que es la parte que quiero resaltar, donde está más el dinero, que son los niños. Y ahí está el tema de las terapias de lectoescritura, las cognitivas, los niños que tienen problemas del aprendizaje. Ustedes no se imaginan, pero el que está en educativa, si elige bien el tipo de maestría que va a hacer, se puede ir por ahí solo. También está el psicólogo comunitario, que tiene que ver con el tema de las ONG. No sé si muchos han visto que en salud pública hay unas UNAP, que son instancias de primer plano, o unidades de asistencia de primarias, mejor dicho, las UNAP, que están en los barrios, y siempre hay un ginecólogo, un psicólogo y un internista. Básicamente siempre hay esos tres tipos de doctores o médicos. Y en este caso, lo que se busca es que ellos puedan evaluar a los pacientes de primera instancia. En ese caso, el que es un psicólogo social comunitario va a tener la experiencia, la capacidad para poder trabajar con violencia de género, orientación sexual, problemas de drogas, terapia de duelo, cuando la gente se le muere un familiar, alguien lo mata en un barrio. O sea, si tú estudias esa rama de la social comunitaria, ese es tu campo. ¿Ok?
Está el psicólogo clínico, que ya es mucho más amplio. Ahí se trabajan los problemas mentales, trastorno bipolar, esquizofrenia, los problemas cognitivos, los problemas emocionales, todo tipo de trastornos, el clínico lo aborda. Y regularmente el clínico termina trabajando o en un hospital, una clínica, o pone su propio consultorio, donde él puede entonces ahí desarrollarse y tratar a los clientes. Está el sexólogo, y el sexólogo hay que dividirlo en dos áreas. Está el terapeuta sexual y está, perdón, el sexólogo, que es muy diferente. El sexólogo es mucho más amplio, trabaja con el problema sexual, lo conoce, pero el terapeuta es el que te da o hace el trabajo de los ejercicios, te dice qué hacer y va un poquito más allá. Casi siempre el sexólogo o el terapeuta sexual se une al terapeuta familiar, es decir, casi siempre que está en familia, también toma sexología, no terapia sexual, sino sexología, para poder entonces abarcar esos dos campos de familia, relaciones matrimoniales, hijos, adolescentes, y por ahí se sigue manejando. Está el coach o el counseling, como mucha gente lo llama, que es donde tú puedes asesorar a personas en distintas ramas. Tú puedes asesorar en la parte emocional, en la parte financiera, en la parte educativa. Y hay mucha gente que no le gusta trabajar la parte de terapias, no le gusta trabajar las partes que tienen que ver con los trastornos, mejor dicho, y se abocan por trabajar la parte del coach. Es mucho más sencillo. Ahí lo que tú vas a hacer es trabajar mucho con motivación personal, alcance de metas, trabajo con creencias afines. Hay un joven, él es mexicano, él vino aquí una vez, yo no lo he visto nunca, pero vi unos cuantos videos de él en las redes. No recuerdo bien el nombre. Él es mexicano, sí sé yo. Es mexicano por el acento. Y él es una persona muy astuta. Él es coach motivacional. Y él siempre que habla, él agarró el nicho de la gente conservadora, no tanto religiosa, pero sí conservadora, y él utiliza expresiones y frases que están en la Biblia, y esas frases él las manipula, en este caso, las ala por los moños, y la utiliza para motivar al público dependiendo de dónde él está. Si usted se da cuenta, lo analiza, él lo que está haciendo es tomando cosas que son para un grupo afín, y con esa información que él conoce, él puede dirigir o redirigir su discurso motivacional para hacer un impacto positivo en la mente y en la actitud de la gente. Entonces, si tú vas a ser un coach, tú debes conocer ese tipo de técnicas, como tú manipular. Y como digo manipular, no me refiero al mal sentido de la palabra, sino que el psicólogo tiene la capacidad para manipular, para transmitir ideas y para hacer que las personas puedan cambiar actitudes a través de la palabra y de herramientas. Es decir, si te vas a ir por el tema de las conferencias, del coach, del asesoramiento, debes manejar ese tipo de herramientas. Debes también conocer el lenguaje corporal, saber cómo la gente se expresa. Es muy amplio ese campo. También está el psicólogo deportivo, que son estas personas que tienen que trabajar con cuando un deportista le va mal. Por ejemplo, un deportista que es un pelotero, por ejemplo, bate 300 y de repente está en un slump, está en un vacío del juego y se va de 10-0 por 2 semanas, hace de todo y no batea. Entonces ahí aparece el psicólogo deportivo, donde lo motiva, trabaja con la gestión emocional, la autoconfianza, la activación, el estrés,
y hace que entonces ese tiempo, ese momento del slump, de esa baja de producción deportiva, él pueda, es como un acompañante en el proceso. Esa parte se paga mucho, mucha gente no la conoce, pero si tú tienes afinidad con el deporte y estás en psicología, pues entonces irte por esa rama de la psicología deportiva, que la veo muy interesante. Hay otras personas que les gusta la psicología forense. Este es un campo que aquí en este país está muy en pañales, pero cuando usted investiga sobre el tema de la psicología forense, es amplia, es muy rica, para ponerlo así, y te sientes ser, yo lo diría así, una persona útil en momentos muy específicos. ¿En qué consiste esto? Bueno, el forense recopila la información, la analiza, presenta las pruebas y te puede hacer un perfil de un asesinato. No sé cuánto han visto CSI. Hay una de las CSI donde las personas que están ahí, ellos construyen todo un escenario a partir de unas pesquisas que hay, es decir, a través de las pruebas que se consiguen, pero también el psicólogo analiza cómo fue la muerte, que si fue violenta, si fue, por ejemplo, si fue una sola puñalada, si fueron 7, si fueron 8. Todo ese tipo de información ayuda al sistema judicial. Y si te gusta eso, creo que la psicología forense es muy interesante. Está también el tema de la ¿Me dejas neurosis. ayudarte ahí en la psicología forense, Warren? Sí, claro. Ok, para que puedan entender mejor. La psicología forense se basa que esta es la rama de la que es la psicología jurídica. O sea, trabaja al conjunto con derecho. Esta es la que se ocupa de lo que es los procesos de administración de lo que es la justicia en un ámbito de una tribunalicio. Esta es una aplicación o una división de la psicología porque van ahí al conjunto. Si nos damos cuenta, cada profesión lleva un conjunto de psicología. Todo lo que hacemos lleva un conjunto de psicología. ¿Qué pasa? El psicólogo forense va mucho más que analizar un tiro o analizar ese proceso. Aquí vamos a ver en el campo de los hechos qué cometió, qué llevó al asesino a cometer ese asesinato o qué llevó a esa persona a cometer dicho suicidio o intentar hacerlo. En muchas ocasiones, esos son penados y por ende debemos de saber elegir el campo que vamos a estudiar después de nuestra primera carrera. Excelente. Eso es. Así mismo es. Entonces, por último, está el investigador, que tiene que ver mucho con aliarse. Es decir, el investigador es como un brazo, un compañero de la clínica, de la social, de la deportiva, porque tiene que ver mucho con la interpretación. Bien. Y también está el docente. Y ahí me dirán, pero ¿qué diferencia hay entre el psicólogo educativo y el psicólogo docente? Porque como que van, como que es lo mismo, pero tienen contextos diferentes. Básicamente, el docente tiene que ver con el manejo de la persona en los campos educativos, es decir, cómo
vas a elegir una carrera, ¿por qué la vas a elegir la carrera? Si quieres cambiar de la carrera, por ejemplo, llega alguien que ha tomado tres veces o ha retomado 3 veces la carrera, ha estado en varias universidades y nunca acaba, tiene 10 años dando tumbos en la universidad y como que nunca termina la carrera. Entonces, ese profesional, ese psicólogo, se sienta con la persona, evalúa y hay ya muchos test que te pueden ayudar en ese sentido. Entonces, evalúa contigo y te puede decir, bueno, mira, esta carrera que tú tomaste no es para ti, no está dentro de tu afinidad educativa y puede ayudarte a tú reencauzar tu vida educativa y entonces te acompaña y te guía para que tú entonces puedas terminar ese proceso educativo. Por eso la diferencia del docente al psicólogo educativo.